Bueno, bienvenidos a esta nueva lección de SketchUp. El día de hoy vamos a ver lo que es cómo utilizar la herramienta de pintar y todo lo que conlleva esta herramienta con sus, digamos, todas sus partes que contiene para poder incluir materiales dentro del modelo. ¿Listo? Entonces, vamos pues primero que todo, vamos a crear un pequeño cuadro para explicar cada uno de los de la herramienta. Entonces vamos a hacer un pequeño rectángulo. Listo. Nosotros para poder activar la herramienta, pues simplemente seleccionando desde acá de la barra de herramientas o con la tecla B se nos activa esa herramienta. Aquí el PES automáticamente nos abre esta en la bandeja predeterminada el área de los materiales. Vamos a volverlo a hacer. Si la tenemos nosotros oculta y nosotros le damos B, él nos abre automáticamente. Nosotros aquí podemos seleccionar diferentes tipos de materiales, ¿sí? Acá los podemos seleccionar por las carpetas o pues ya las tenemos acá en su defecto puestas acá en la biblioteca de materiales. Podemos nosotros aplicar cualquier material dentro del modelo simplemente dando clic sobre la superficie que nosotros deseemos aplicar. Otra de las formas de nosotros aplicar esos materiales es si en nuestro modelo nosotros ya tenemos materiales insertados, con la tecla Alt él se nos aparece este cuentagotas o lo seleccionamos desde la bandeja de herramientas, ¿sí? Es decir, acá estamos deseleccionados. Si les oprimimos la tecla Alt, él nos va a seleccionar ese cuentagotas. Vamos a poner otro material y si seleccionamos el cuentagotas, él nos selecciona el material que tenemos puesto acá en el modelo. Entonces simplemente seguimos ubicando, ¿sí? Otra de las formas de nosotros aplicar, digamos que material de una manera más rápida, es si necesitamos nosotros insertar material, digamos que en ciertas partes o en todo el modelo y no tener que seleccionar caras por caras, con la tecla control él se nos va a activar estos tres cuadritos. Entonces nosotros aplicaríamos el material y él nos aplica el material a todas las caras que estén adyacentes al modelo y pues nos aplica el material en todas las caras faltantes, ¿sí? Bueno, para nosotros digamos que volver al material del inicio, digamos en su defecto, nosotros no podemos eliminar el material, digamos simplemente suprimiendo el material, porque pues se nos suprime la cara, ¿sí? Entonces simplemente pues seleccionamos la superficie y nos vamos acá en información de la entidad y aquí pues nos muestra el material en su defecto o la que está superpuesta. Entonces para poder nosotros cambiarlo, pues nos vamos al material que está puesto y simplemente seleccionamos el inicial por defecto y le damos a aceptar y él nos vuelve a retomar el material principal, ¿sí? Acá podemos volver nuevamente a realizarlo y listo. Nosotros acá podemos ver que los modelos que se arrancan desde el principio se inician con un color en su defecto, ¿sí? Que es el blanco, y la cara posterior pues es violeta. Entonces si nosotros por ejemplo vamos a ver, si eliminamos podemos ver que la cara es de un color más oscuro que la principal. Para tener en cuenta, nosotros siempre en el momento de aplicar las texturas debemos siempre tener en cuenta
que la cara que nosotros vamos a, digamos que a poder renderizar o que puedan salir en esas impresiones que nosotros realicemos, tiene que ser siempre la cara blanca, ya que la cara posterior no es, digamos, imprimible, no va a salir, digamos que si necesitan hacer más adelante algún renderizado, esta cara no les va a servir. Entonces siempre tienen que estar ubicados con la cara blanca. En caso de que digamos que sea lo contrario, pues simplemente seleccionan las caras, invierten las caras, ¿sí? Para que les quede, digamos, les quede bien. Bueno, entonces vamos a encerrar nuevamente acá el modelo y vamos a aplicar nuevamente material. Bueno, una de las cosas también importantes que nosotros podemos editar ese material. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Acá en edición nosotros podemos darle digamos que cambiarle el color, mermarle, digamos, todo lo que nosotros deseemos, ¿sí? Podemos hacerlo con rueda de color, aumentarle el brillo o mermarle el brillo, ¿sí? Esto en caso de que nosotros tengamos, pues, digamos que puesta una paleta de colores, ¿sí? O también lo podemos hacer con las texturas. Podemos modificarlos, o si por ejemplo nosotros tenemos que realizar algún modelo con ciertos colores en específico, que ya estén, digamos, definidos con anterioridad de que tiene que ser cierto color específico, pues con RGB podemos insertar los colores, los parámetros de los colores que realmente se necesitan, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, si tenemos varias superficies del mismo color y queremos editar esta superficie, pues él se nos va a editar completamente en todas las caras que estén de ese color. O también podemos adicionarle una textura a esas caras con esta parte de acá que dice que usar imagen de textura. Nosotros si le damos acá, pues él nos va a abrir en una carpeta donde nosotros tengamos las texturas guardadas o algo, y simplemente la seleccionamos y abrimos y él automáticamente pues nos cambia la textura seleccionada en las caras que nosotros teníamos ese color inicialmente, solo en las caras que estaban pintadas con nuestro color inicial, ¿sí? También nosotros podemos editar las dimensiones de esta, digamos, de esta textura. Por ejemplo, si nosotros queremos que esta textura tenga cierta dimensión de, de 25, por ejemplo, tiene 45, nosotros pues simplemente vamos a editar estas dimensiones. Vamos a reducirla a un porcentaje. Y aquí pues él nos va cambiando las dimensiones, ¿sí? Si nosotros desactivamos este candadito, pues él nos va a dimensionar esa textura de manera, no va a ser con una relación equitativa. Simplemente pues vamos a editar en ciertas dimensiones. En este caso se modificó en el sentido horizontal y no en el sentido vertical, ¿sí? Entonces si nosotros cerramos el candado, pues él nos va a hacer una dimensión, digamos, equitativa en ambos sentidos, horizontal y vertical. Listo. Entonces, digamos que esa es una de las formas para nosotros poder editar esas texturas, ¿sí?
y poderlas modificar. Otra de las cosas que nosotros tenemos acá pendientes es esto. A ver, vamos a aplicar que, por ejemplo, si nosotros acá seleccionando la casita de esta, acá en la bandeja predeterminada, él nos va a mostrar los materiales que nosotros utilizamos en el modelo, ¿sí? Acá pues con esta flechita nos muestra que solamente tenemos estos dos en uso y pues los otros dos materiales son los que se estaban usando. Así que si nosotros, por ejemplo, para mermarle peso al archivo y poder purgar esos materiales que realmente no están en uso, pues simplemente le damos clic a este detalles y vamos a purgar los materiales no usados y nos quedan solamente los materiales que están en uso en el modelo. ¿Sí? Bueno. Para nosotros poder, digamos, aplicar una textura a partir de de una imagen por fuera de por fuera de la biblioteca, pues simplemente vamos a borrar, vamos a poner esto en su defecto. Simplemente vamos a hacer, por ejemplo, digamos que queremos aplicar una textura en cierta, a ver, digamos que tenemos un cuadro al que queremos nosotros aplicarle una textura o una pintura, digámoslo así. Pues simplemente seleccionamos la superficie que queremos texturizar y acá en archivo pues le vamos a dar importar esa textura. Aquí pues nosotros digamos que en la carpeta en que nosotros tengamos las texturas, pues digamos que si queremos aplicar esta imagen, siempre debemos tener en cuenta de tener seleccionada esta que dice textura para que sea aplicada digamos que de manera correcta. Y entonces le damos simplemente importar y aquí vamos a aplicarlo en la superficie. Aquí empezamos nosotros a escalar. Si por ejemplo nosotros lo dejamos en esta escala, como tenemos seleccionada esa superficie, él nos va a rellenar completa esa imagen, pero pues de acuerdo a la medida que nosotros le dimos. Si queremos nosotros editarla, esa textura que nos quede completamente en el recuadro, simplemente seleccionamos la superficie con la textura, le damos clic derecho y aquí donde dice textura vamos a posicionarla, ¿sí? Aquí nosotros tenemos varios puntos y solamente vamos a utilizar dos, ¿sí? Estos dos de acá, el amarillo y el azul, cuando estemos aplicando texturas no es muy recomendable usarla porque lo que van a hacer estos dos puntos es redimensionar esa imagen o deformarla, ¿sí? Eso digamos que no es muy conveniente para el modelo porque pues de acuerdo a la visualización que nosotros vayamos a tener, pues así esa misma visualización pues nos va a dar esa deformación de acuerdo a la vista que tengamos nosotros del modelo, ¿sí? Simplemente pues vamos a utilizar el verde, que es el que nos va a escalar o nos va a girar, pero jamás nos va a deformar la textura, ¿sí? Entonces nosotros lo queremos escalar hasta este punto. Y él pues nos va, como pueden ver, nos va a escalar a la medida que nosotros deseemos. Este punto rojo lo que nos va a permitir a nosotros es desplazarlo, ¿sí? Nosotros lo podemos realizar, digamos, por fuera sin tener seleccionado el punto rojo, él nos va a deslizar, ¿sí? Nos va a desplazar esa textura. Pero si nosotros digamos que queremos realizar el desplazamiento de una manera más precisa, pues si lo seleccionamos
él nos va a ubicar desde el punto inicial que nosotros seleccionemos, ¿sí? En este caso, desde esta esquina. Si nosotros queremos que la imagen eh, nos quede completa, ¿sí? Pues si nosotros la seguimos escalando, se nos va a salir del, digamos que del recuadro. Podríamos nosotros, es más bien editar el modelo para que no, de acuerdo a la textura, ¿sí? Para que nos quede de una manera más completa, digamos que la textura de acuerdo al recuadro. Bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos restaurar esa textura inicial, pues simplemente le vamos a dar en restaurar posición y él nos va a regresar esa textura a la inicial. Vamos a ver esta otra que es la proyectada. Ya lo vamos a ver, por ejemplo. Esta de proyectada nos funciona básicamente para cuando nosotros tengamos esas superficies orgánicas que la textura pues no nos queda bien aplicada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una superficie orgánica. Entonces vamos a realizar nosotros unas curvas. Bueno, aquí nos vamos a llevar, vamos a copiar esto que es lo que realmente necesitamos. Vamos a copiarlo. Y con la herramienta Sígueme, pues vamos a generar. Vamos a seleccionar nuestra línea guía. Y con la herramienta Sígueme, pues vamos a generar esa superficie. Bueno. Bueno, entonces, como nosotros al generar nosotros esas texturas curvas, pues él se nos va, digamos que a generar de acuerdo a ciertas superficies planas. Ustedes saben que a partir de que genera uno curvas, pues se va generando por planos. Entonces, si nosotros queremos aplicar esa textura, si nosotros lo aplicamos, él se nos va a generar de manera errónea, se nos va a aplicar erróneamente, ¿sí? Como pueden ver, no se nos aplica como nosotros deseamos. Aquí podemos ver los recuadros en los cuales está generada esas, digamos que esas curvas, que serían esos planos, esas superficies planas que van generando esa superficie orgánica, ¿sí? Entonces él nos va creando, nos va aplicando esa textura de acuerdo a cada superficie, ¿sí? Para nosotros poder generar una superficie idónea para generar, digamos que esa textura a esta superficie,
pues vamos a realizarla con esa opción de proyectada. Vamos nosotros a generar una superficie plana, ¿sí? Y vamos a volver a aplicar el material. Aquí, entonces, ya teniendo esta, vamos a darle clic derecho y en textura, pues vamos a darle en proyectada. Ya nosotros teniéndola aquí activada, pues simplemente vamos a copiar esta textura a la superficie orgánica. Con el cuentagotas vamos a elegir esta textura y se la vamos a aplicar a esta superficie. ¿Listo? Aquí como pueden ver la textura pues se nos generó de manera digamos que perfecta de acuerdo a las curvaturas de esta superficie. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente pues eso es la funcionalidad que tiene la herramienta de pintar. Es algo de practicar y de cogerle como el ritmo a esta herramienta. Tiene muchas funciones y es pues muy útil para lo que nosotros necesitemos hacer con respecto a la aplicación de texturas y materiales. Listo, entonces espero les haya servido y nos vemos en una próxima lección.